Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Sugar Creek en español. Estamos muy contentos de que hayan decidido acompañarnos en este día, en esta mañana y casi tarde ya lluviosa. Sabemos de que en este momento podrían estar sentados en sus televisores viendo el servicio desde sus casas, acompañados de un café caliente, de un chocolate, acompañados también de una concha o de un pan Bimbo. No quiero despertar sus bajas pasiones, pero gracias por estar aquí. Para aquellos que sí están disfrutando de una concha desde sus hogares, muchísimas gracias por ser parte de esta familia en línea que es Sugar Creek. Gracias por conectarse desde El Salvador, desde México, desde Honduras y de diferentes partes del mundo. Sépanlo que les apreciamos y les amamos como parte de esta familia también. Y hoy quiero hablar un tema bastante interesante. Y hace algunos meses, en el año 2023, el año pasado, de hecho en agosto, se dio una noticia bastante interesante acerca de 4 personas que ellos fueron encontrados en el timón de un barco en Brasil. Ahora, ¿por qué es eso interesante? Déjame contarte un poco de la historia. Resulta de que estos 4 hombres, ellos zarparon desde Lagos, Nigeria. Y estos hombres lo que hicieron fue que deseando salir de Nigeria para buscar un futuro mejor, ellos decidieron irse como polizones, es decir, no tenían derecho a estar en el barco, no habían comprado un boleto para el barco, pero ellos deseaban abandonar Nigeria. Así es que ellos, 4 hombres, se subieron, se treparon en el timón de un barco. Y en ese momento ellos decidieron emprender el rumbo para lo que ellos creían que era Europa. Un viaje que de Nigeria a Europa les tomaría aproximadamente de 2 a 3 días. Lo que ellos no contaban es que este barco petrolero no iba para Europa. De hecho, iba para Brasil. Y durante los próximos 14 días, estos polizones, estas personas que no debían de haber estado allí, sufrieron durante 14 días las intemperies del mar, sufrieron tormentas, en más de alguna ocasión estuvieron a punto de morir, estuvieron a punto de caer al mar abierto, estuvieron a punto de fallecer por causa de falta de alimentación, por falta de agua. Y de hecho aquí tenemos una foto más bien, de estos hombres cuando no fue hasta que llegaron a Brasil, al puerto, después de estar 14 días en alta mar, y ustedes pueden ver ahí 2 que están en la parte de atrás del timón y los 2 que están recibiendo el agua. Estos 4 hombres estuvieron allí durante 14 días a punto de perder la vida, deseando escapar de Nigeria. Ahora, ¿por qué esto es interesante y por qué esto es importante? Porque los polizones son cualquier persona que no debería de estar en una embarcación. Un polizón puede ser alguien que va en un transporte terrestre, por ejemplo, y no debería de estar allí. Hemos escuchado historias de personas que deseando abandonar sus países se suben también como polizones en los trenes de aterrizaje de los aviones y la mayoría de veces terminan en un desastre humano. Y estas personas que también no deberían de haber estado allí y decidieron abandonar su lugar de origen, subiendo a este timón de este barco para poder ir a otro lugar y poder de alguna manera ayudar a sus familias. Pero tener polizones en una embarcación es algo sumamente peligroso. No es simplemente el hecho de que las personas que se van como polizones se arriesgan, sino que ponen en riesgo toda la tripulación, y no solamente la tripulación, sino la embarcación entera. ¿Por qué? Porque cuando hay polizones en una embarcación, hay distintos riesgos que se corren. Uno de ellos es que el peso extra que llevan los polizones, eso puede terminar desbalanceando la nave, y en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay mal tiempo en alta mar, eso puede generar que el barco vaya a pique o que el barco se hunda. Otra de las cosas que puede suceder es que cuando hay un desbalance en el peso que está permitido, en el peso que se ha pensado,
el barco poco a poco va desviándose de su curso, poco a poco pareciera ser que de manera imperceptible, y en muchas ocasiones la tripulación no llega a darse cuenta de esa pequeña desviación hasta que ya están muy lejos del rumbo donde deberían de haber llegado. Otra de las razones por las cuales esto es peligroso es porque los recursos que son recursos limitados, como por ejemplo el agua, la comida, todos estos recursos que han sido pensados para la tripulación que debería de estar allí, son consumidos por estos polizones, por estas personas, y eso puede generar un riesgo de escasez en un momento de, por ejemplo, en un viaje de larga distancia. Otra razón, una tercera razón por la cual esto es sumamente peligroso es porque cuando los polizones son encontrados, por lo general siempre se genera una tensión en esa situación, porque los polizones no quieren ser encontrados y la tripulación que los encuentra sabe que estas personas no deberían de estar allí. Entonces siempre se genera una tensión que rápidamente puede escalar y convertirse en violenta, poniendo en peligro no solamente al polizón, sino poniendo en peligro también a la tripulación. Y una de las últimas razones por las cuales tener polizones en una embarcación es peligroso es porque en su deseo de esconderse o en su deseo de no ser encontrados, pueden llegar incluso a tratar de esconderse, y en su deseo de esconderse dañar equipo que es crítico para la embarcación y para asegurar la seguridad de la embarcación. Pueden llegar a dañar incluso los timones de los barcos, pueden llegar a dañar brújulas, pueden llegar a dañar los sistemas de navegación, y todo eso puede llegar a causar un desastre tremendo para la embarcación. Entonces, los polizones es algo que no solamente se ponen en peligro ellos, ponen en peligro a la tripulación y ponen en peligro a la embarcación. Es una situación de riesgo total. Ahora, si nosotros pasáramos esta idea de los polizones o esta metáfora a nuestra propia vida, es muy probable, y seguramente tú también tienes polizones en tu vida sin darte cuenta. Seguramente tú también tienes polizones en tu vida y no te hayas dado cuenta. Porque los polizones son todas estas situaciones que, al igual como estos migrantes nigerianos, al igual como estas personas que querían salir de su país, muchas ocasiones nosotros también tenemos elementos que poco a poco se han ido filtrando en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Y sin nosotros saberlo, sin nosotros entenderlo, sin nosotros esperarlo, en muchas ocasiones no somos conscientes de que eso está empezando a generar problemas. Y poco a poco nos damos cuenta de los resultados de tener esos polizones, porque podemos sentir cómo nuestra vida está cambiando de rumbo, podemos sentir cómo nuestros recursos se están acabando. Podemos notar cómo estamos más cansados, cómo estamos batallando con más cosas, cómo hay situaciones que no entendemos y estamos frustrados, estamos ansiosos, hay situaciones que están pasando y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que son polizones que se han colado en algunas áreas de nuestra vida. Y esto puede parecer algo imperceptible, esto puede sentirse como algo que es sumamente pequeño, porque los polizones por lo general no son evidentes, se esconden de una manera tan buena que en muchas ocasiones no nos damos cuenta nosotros de que están allí hasta que ya es demasiado tarde. Terminan consumiendo nuestros recursos, terminan generando problemas, terminan generando frustración y no nos damos cuenta de que están allí hasta que ya es demasiado tarde. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay 4 tipos de polizones que tú y yo albergamos sin darnos cuenta. Hay 4 tipos de polizones, a lo mejor hay más, pero por cuestiones de tiempo, creo que estos 4 engloban o recogen todos los demás. Entonces, estos 4 tipos de polizones son situaciones o cosas que tú y yo hemos dejado colarse en nuestra vida. Y quizás consciente o inconscientemente, tú y yo sabemos que están allí. Si no lo sabes, ahora vamos a develarlo. Y el primer polizón que en muchas ocasiones se cuela en nuestras vidas son los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos. Pensamientos que empiezan como una especie de autocrítica, especie de pensamientos
como por ejemplo, es que yo no soy bueno para esto, es que yo nunca he sido querido, realmente alguien se va a fijar en mí, realmente alguien me ama. Y todos estos pensamientos, a medida que se van asentando en nuestra mente y en nuestro corazón, capturan nuestro corazón, capturan nuestra embarcación, capturan nuestra vida y poco a poco se van haciendo cada vez más grandes. Y cuando empezamos con un pensamiento como es que a mí nadie me ha querido, podemos terminar como es que a mí Dios no me quiere. Cuando empezamos a pensar como es que yo tengo que hacer todo esto porque nadie ha velado por mí, terminamos pensando es que no importa que Dios me esté diciendo que yo entregue las cosas, yo tengo que hacer las cosas porque si no, Dios no me va a sacar de este apuro, Dios no me va a ayudar, estoy solo en medio de mi tormenta, estoy solo en medio de mi situación. Y las cosas que empezaron como un pensamiento negativo pequeño, poco a poco van haciéndose cada vez más grandes. El segundo de estos polizones que a veces no nos damos cuenta nosotros son los hábitos perjudiciales. Y cuando hablamos de hábitos perjudiciales podemos hablar de muchísimos hábitos. Hábitos como por ejemplo, y hábitos que quizás tú dirías, bueno, pero esto no tiene nada de malo. Yo creo, Joel, que está siendo un poco exagerado, creo que te estás yendo demasiado allá, pero ¿quién podría pensar de que pasar 1 o 2 horas en las redes sociales todos los días es algo que te va a generar problemas? ¿Quién podría pensar de que esa cena tarde antes de irte a acostar te puede generar problemas? ¿Quién podría pensar de que tu elección de no hacer ejercicio o no llevar una vida sana o comer demasiada comida chatarra, eso te puede generar problemas? Pero al final cada uno de estos hábitos son hábitos que van estableciéndose en tu vida y poco a poco se vuelven los captores, las cadenas que no nos dejan vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Y en muchas ocasiones cada uno de estos hábitos como por ejemplo el levantarte tarde, perdón por los que se levantan tarde, pero hábitos como por ejemplo el irse tarde a la cama cuando podríamos irnos temprano. ¿Por qué? Porque estamos viendo una serie, porque estamos viendo una película. Sí, tú me dirás, Joel, pero es que yo paso todo el día trabajando y me merezco. Sí, pero es un hábito que tú sabes de que está mal. No está mal, está mal. Entonces, todas estas cosas, todos estos hábitos que poco a poco se van convirtiendo en cadenas para nosotros, se convierten al final en un ciclo que tratamos de romper solamente para intentarlo una vez y otra vez y volvemos a caer cada vez en el mismo lugar. Malos hábitos de gasto, por ejemplo. Sabemos de que nuestro dinero es limitado y aún así estamos gastando o comprando cosas que no necesitamos. Enriqueciendo más a Amazon, enriqueciendo más a qué sé yo, a otras personas. Hábitos como por ejemplo el no tener cuidado en las cosas que comemos. Hábitos en muchas situaciones que nosotros estamos viviendo. El tercer polizón que creo que se ha colado en nuestras vidas o que se puede colar en tu vida y en la mía son las emociones destructivas. Y cuando hablo de emociones destructivas estoy hablando de todas esas emociones que tú sabes que te están destruyendo. La falta de perdón, el resentimiento, la ira. Y en muchas ocasiones tratamos de escudarnos y decir es que así es mi carácter, es que así era mi papá, así era mi abuelo y entonces así soy yo. No, ese es un mal hábito, ese es un polizón que quieras o no estás dejando que se cuele en tu vida y no te has dado cuenta que esa ira, que esa falta de perdón, que ese resentimiento se ha convertido en un veneno que no solamente está afectando nuestras vidas, sino que también está afectando nuestras relaciones. Y en último lugar, el último de los polizones son las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas. No las tóxicas, las relaciones tóxicas. Ahora, las relaciones tóxicas, imagina este barco que de repente, debido a los polizones, está tratando de llegar a un rumbo definido y de repente en pleno alta mar, en medio de su viaje, se daña su brújula. Y poco a poco se va desviando sin darse cuenta hacia aguas peligrosas, hacia lugares desconocidos, hacia lugares donde no debería de estar. Las relaciones tóxicas son exactamente eso.
Son relaciones, son personas que poco a poco nos van desviando a nosotros del lugar donde nosotros deberíamos de estar. Nos van desviando poco a poco y sutilmente nos van apartando de nuestros valores, nos van apartando del propósito de Dios, nos van apartando de la dirección que llevábamos y no nos damos cuenta de que estamos alejándonos de donde Dios desea que nosotros estemos. Ahora, tú dirás, eso, Joel, yo creo que está siendo demasiado exagerado. Siento de que a mí eso nunca me va a pasar. Yo soy demasiado organizado con mi vida, eso es algo que a mí nunca me ha pasado, eso es algo que a mí nunca me va a pasar. Yo siento de que soy demasiado inteligente como para que me pasen ese tipo de tonterías. Y ya sea de que a ti te hayan pasado, a lo mejor tú dirás, bueno, eso es lo que estoy viviendo en este preciso momento. Hay polizones, lo que tú has mencionado, hay cosas que están en mi vida que están desviándome del rumbo que Dios quiere para mí. A lo mejor tú dirás, bueno, eso es lo que estoy viviendo. A lo mejor tú dirás, yo ya pasé por eso. Y a lo mejor tú dirás, bueno, eso es algo que a mí nunca me ha pasado y espero que no me pase. Pero déjame decirte que los polizones en nuestras vidas es algo con lo que vamos a tener que enfrentarnos y batallar por lo menos en algún par de ocasiones en nuestra vida. Y la historia que vamos a ver hoy en día nos va a abrir los ojos y nos va a hacer darnos cuenta que hasta el más sabio enfrenta el peligro de albergar polizones. Hasta el más sabio. Hasta aquel que dice que tiene toda la experiencia, el que tiene todos los recursos, el que tiene todo para ganar, el que tiene todo organizado, hasta el más sabio, nunca está exento del peligro de los polizones. Ahora, cuando nosotros pensamos en la persona más sabia del Antiguo Testamento, el primero que se nos viene a la mente es Salomón, ¿cierto? Pues Salomón, él es considerado el hombre más sabio de la historia antigua. De hecho, Salomón es una figura bíblica muy interesante. Es una figura compleja y fascinante. Él era hijo del rey David. Él pudo haber llegado a ser uno de los grandes reyes de Israel. De hecho, en el tiempo de Salomón, él era conocido por su sabiduría, era conocido por su riqueza, por su influencia y por su poder. Llegó a ser un rey excepcional. Famoso no solamente por su inteligencia, sino por su justicia y su equidad. Y de hecho, el gobierno de Salomón durante su tiempo se convirtió en un ejemplo de liderazgo sabio y justo en su reino. Y su reino, el reino de Israel, floreció bajo su gobierno. Y Salomón lo tenía básicamente todo. Tenía absolutamente todo para haber sido completamente exitoso, para haber sido el rey más grande de la historia de Israel. Y todo esto comenzó con algo que marcó el inicio de su reinado cuando él era apenas un jovencito. Y lo que quiero contarles es que cuando Salomón, él ascendió al trono después de la muerte de David su padre, cuando Salomón asciende al trono, en algún momento Salomón tiene un sueño y Dios se le aparece en ese sueño y le dice que le pida cualquier cosa que él desea. Así es que Salomón en ese momento, él le dice a Dios: yo soy un joven, soy inexperto, no sé cómo entrar y salir de un pueblo tan grande, así es que lo único que te pido es que me des sabiduría para gobernar a esta nación. Y Dios se agrada tanto de esa petición de Salomón que él decide no solamente otorgarle sabiduría, sino otorgarle muchas cosas más. Y mira lo que dice en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 23. Primera de Reyes capítulo 3 versículos 10 al 14. Y dice esto: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? No pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, ojo a esto, lo que le dice Dios: y si anduvieres en mis caminos
guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahora, eso es una promesa increíble. Y al inicio de su reinado, Salomón demostró que él deseaba estar bajo la voluntad de Dios. Él demostró que él deseaba seguir los estatutos y los mandamientos de Dios. Y él demostró que él deseaba gobernar a su pueblo de manera justa. Y este inicio tan prometedor nos demuestra una cosa. Lo que demuestra es esto: que confiar en Dios siempre nos garantiza un buen comienzo. Confiar en Dios siempre nos garantiza un buen comienzo. No importa qué es lo que tú desees iniciar, ya sea un negocio, ya sea una familia, un nuevo matrimonio, una nueva relación, cualquier cosa que tú desees iniciar, cuando tú pones a Dios como primer lugar, lo que estás haciendo es garantizando que esas cosas van a salir bien. Hay un dicho que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Y si tú lo cambias y dices que lo que bien empieza, va a terminar bien. Cuando Salomón, él decide poner a Dios en primer lugar, todas las cosas, todas las puertas se abrieron. Y Dios le dice: no solamente voy a darte sabiduría, no solamente voy a darte cómo puedas gobernar esta nación, sino que además de eso voy a darte influencia, además de eso voy a darte riqueza y voy a darte larga vida para que puedas disfrutar de todas estas cosas. De hecho, durante el reinado de Salomón fue el único periodo de Israel donde la nación entera gozó de completa y absoluta paz. Fue el único periodo de Israel donde la nación entera no solamente gozó de paz, sino que la nación influía sobre otras naciones vecinas, como Babilonia, como Egipto y como muchas otras también. Y confiar en Dios desde el inicio le garantizó a Salomón un reinado de éxito y prosperidad. Ese pedido de sabiduría de Salomón hacia Dios lo llevó a ser no solamente admirado, sino respetado por las naciones vecinas. Y de hecho, la fama de su sabiduría llegó a ser tal que los reyes, los príncipes de otros lugares iban para desear escuchar la sabiduría de Salomón. Iban para desear ver cómo era que Dios había bendecido la nación de Israel. Porque cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, la gente va a desear ver lo que tú estás recibiendo. Y mira lo que dice en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 23. Dice: así excedía el rey Salomón años después. Aquí ya han pasado aproximadamente 20 años desde que Salomón empezó a reinar. Pero imagínate hasta dónde Dios llevó a Salomón. Y dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Salomón lo tenía todo. El pueblo de Israel lo tenía todo para poder ser la nación más grande durante muchísimo tiempo. Sin embargo, a pesar de tener un comienzo tan bueno, a pesar de tener todos los recursos, Salomón lastimosamente no fue inmune a los polizones. Y una de las cosas que quiero recalcar aquí es que Salomón, los polizones a los que él se enfrentó no llegaron de golpe, no llegaron de la noche a la mañana. Como no llegan a tu vida y a mi vida, no llegan las cosas de la noche a la mañana. Fueron poco a poco concesiones que él fue tomando, decisiones que él fue tomando, cosas pequeñas que no parecían tan peligrosas. Poco a poco fueron desviando a Salomón del rumbo que Dios tenía para él. Así es que estas cosas en la vida de Salomón empezaron de una manera gradual. Porque lo que sucedió fue que Salomón, a lo largo de su vida, Salomón se casó con muchísimas mujeres extranjeras. Mujeres que poco a poco comenzaron a traer su cultura, comenzaron a traer sus cultos paganos, comenzaron a traer muchas cosas
Y esto al final lo que terminó sucediendo fue que fue doblegando el deseo de Salomón de seguir a Dios con la misma devoción que él había tenido al principio. Y aunque podríamos nosotros pensar de que Salomón tenía que haber hecho estas concesiones, pero empezaron como cosas pequeñas, empezaron como cosas inofensivas, como por ejemplo permitir que sus esposas adoraran al Dios que ellas querían o adoraran al Dios de su región. Y todas estas cosas eventualmente llevaron a una desviación significativa, no solamente a Salomón, sino a todo el reino de Israel. Mira cómo lo dice solamente un capítulo más adelante. Después de que el capítulo 10 arropa y nos dice cuánta bendición, cuánta belleza, cuánta influencia Salomón llegó a ver, un solo capítulo después nos narra el inicio de su caída y la razón por la cual Salomón terminó naufragando. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 11 versículos 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David, su padre. Estos polizones, aunque pequeños al principio, comenzaron a desviar a Salomón de su devoción original a Dios. Estas relaciones se convirtieron en polizones que afectaron no solamente la vida de Salomón, afectaron su familia, afectaron su reino entero. Así, el hombre más sabio del mundo había comenzado su reinado con tantas promesas, con tantas bendiciones, con el favor de Dios completo, y de pronto se encontró atrapado por polizones que llevaron su reino y su vida a la destrucción. Lastimosamente, la consecuencia de Salomón, las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de sus polizones, no solamente lo afectaron a él, afectaron a toda la nación. Dios, que había prometido prosperidad y había demostrado esa prosperidad al pueblo de Israel, poco a poco fue quitando ese favor que había mostrado. El reino poco a poco se dividió, y la gloria que una vez Israel tuvo bajo el reinado de Salomón, por último terminó desapareciendo. Mira cómo Dios se lo dice a Salomón en el versículo 11 del mismo capítulo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La historia de Salomón es una advertencia clara para ti y para mí. Y el mensaje no es otro, y no es muy difícil de encontrarlo. El mensaje que tú y yo necesitamos llevarnos en esta tarde es este: que no importa los polizones que tú y yo estemos teniendo, en muchas ocasiones se nos hace difícil tratar con ellos porque queremos ignorarlos, pensando de que al ignorar los polizones, con eso van a desaparecer. Pero el mensaje que tú necesitas llevarte es esto: ignorar cualquier polizón te llevará o te conducirá a la destrucción. Ignorar cualquier polizón te conducirá a la destrucción. Al principio pueden parecer pequeños, pueden parecer insignificantes. Tú puedes decir: bueno, yo creo de que Joel está demasiado exagerado con eso. Pero poco a poco esos polizones, esas pequeñas decisiones, esas pequeñas concesiones que a veces nosotros damos, van a llegar a desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y al igual que una pequeña fuga puede hacer que un barco grande, inmenso, termine por hundirse, también un pequeño polizón puede destruir nuestras familias,
nuestros matrimonios y nuestras vidas. Y podemos no llegar a ser conscientes de eso. Al igual que Salomón, podemos comenzar las cosas bien y no darnos cuenta que en el transcurso, en el camino, algo se ha colado que no debe de estar allí, que nos está alejando del propósito de Dios, que se está comiendo, acabando nuestros recursos, que está generando tensión, que está generando problemas, que está poniendo en riesgo tu familia, tu vida y tu matrimonio. Y todos estos polizones a veces son tan sutiles que nosotros llegamos a aprender a vivir con ellos. Y nos hacemos amigos de ellos. Decimos, bueno, es que al final no es tan malo. Es que al final no hace tanto daño, y llegamos incluso hasta justificarlo y decimos, bueno, es que si de repente algo sale mal, soy yo el que voy a perder. ¿Por qué se tiene que meter el pastor? Es que ¿para qué se mete mi mamá? O sea, al final si me va mal va a ser a mí. Sí, pero ignorar los polizones no va a hacer que desaparezcan. Lo único que va a hacer es que nos va a llevar a la destrucción. El peor error que podemos cometer es ignorar los polizones esperando que vayan a desaparecer por ellos mismos. Pero al igual que Salomón, podemos comenzar con la mejor de las intenciones y con la bendición de Dios, pero si permitimos que pequeños polizones se cuelen en nuestro corazón, quiérase o no, vamos a terminar en caminos de destrucción. Ahora, a estas alturas tú quizás dirás, Joel, entendí el mensaje. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo trato con estos polizones que están destruyendo o poniendo en peligro mi vida? ¿Cómo trato con estos polizones que se han colado en mi matrimonio, que se han colado en mi vida o en la relación con mis hijos o en mi relación con los demás? ¿Cómo me deshago de estos polizones? Pues la respuesta está en la Biblia y les va a tocar a ustedes descubrirla. No. Pues yo ya les hice la tarea y déjenme darles 4 consejos para poder no solamente descubrir cuál es ese polizón, sino además qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para asegurarnos de deshacernos de esos polizones. Así es que el primero de ellos es examina constantemente tu barco. Examina constantemente tu barco. Ahora, esto puede ser una de las cosas más difíciles que tú y yo podemos hacer. Porque cuando nosotros nos examinamos, quieras o no, siempre nos vamos a encontrar enfrentados con realidades que no queremos tocar. Vamos a encontrarnos con situaciones que tú y yo sabemos que están mal y que necesitamos arreglar, pero hemos estado ignorando durante mucho tiempo. Y esas cosas se han convertido en polizones que ahora no solamente nos están afectando a nosotros, sino que están afectando muchas cosas más. Pero lo primero que tú y yo necesitamos hacer es examinar nuestro barco. Ahora, entiéndase por barco tu matrimonio que está fallando, entiéndase por barco tu familia que está desmoronándose, entiéndase por barco tu vida que está en situaciones de problemas. Cualquier cosa donde los polizones se han alejado, necesitas examinar qué es lo que has permitido, que no te has dado cuenta quizá, que ha entrado a ser destrozos. Ahora, necesitamos hacernos preguntas, necesitamos examinarnos. Tú y yo necesitamos preguntarnos cuáles son los sentimientos que quizás se han tornado ahora en mi corazón en veneno, que no solamente están envenenando mi vida, sino que están afectando mis relaciones. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos que se han convertido en fortalezas ahora en mi vida, que me hacen creer que Dios me ha abandonado o que nadie me ama o que Dios no escucha mis oraciones? ¿Cuáles son estas relaciones tóxicas que poco a poco me han ido alejando de Dios en vez de acercarme más? ¿Cuáles son estas cosas que yo he permitido que se cuelen en mi vida y que poco a poco me están llevando por un camino de destrucción? Nosotros necesitamos examinarnos. Y creo de que tú y yo necesitamos hacer la misma oración que David hacía. David, y este es uno de los pasajes que a mí me gusta mucho, porque en Salmo 129, versículo 23, David hacía esta oración y es, creo, algo que tú y yo necesitamos empezar a hacer. David le decía a Dios: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos.
Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Esa necesita ser nuestra oración de ahora en adelante. Número 2, ya sabes cuáles son los polizones, ya sabes qué es lo que está afectando tu matrimonio, ya sabes qué es lo que está afectando tu vida. Ahora que ya sabes dónde están y ya sabes quiénes son, lo segundo que necesitas hacer es deshacerte de la carga innecesaria. Deshacerte de la carga innecesaria. Necesitamos deshacernos de ello. Una vez que tú y yo sabemos cuáles son nuestros polizones, necesitamos deshacernos de esa carga que está afectando nuestra embarcación. ¿Cómo? Bueno, si esa carga se refiere a pensamientos negativos, necesitamos cambiar esos pensamientos negativos por la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, que al final es la que va a reforzar nuestra identidad como hijos de Dios y va a reforzar nuestro propósito que viene directamente de Dios. Si eso con lo que tú estás batallando son los hábitos perjudiciales, necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Necesitamos aprender a utilizar nuestro tiempo de una mejor manera. Necesitamos aprender a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía en cosas que son mucho más importantes que las redes sociales. Como por ejemplo, saca a tu esposa a comer. O esposa, saquen a su esposo a comer. ¿Verdad? Ahí ya nos dijeron amén. Invierte en tu familia. Invierte en tus hijos. A veces gastamos mucho tiempo en hábitos perjudiciales cuando podríamos estar viviendo una vida más sana. Yendo al gimnasio, comiendo más saludable, regresando a la escuela. Podríamos estar haciendo muchísimas cosas con el tiempo que en muchas ocasiones no es que no tenemos tiempo, es que hemos mal administrado nuestro tiempo. Número 3, en cuanto a las emociones destructivas, es importante aprender a gestionar nuestras emociones. Es importante aprender a gestionar nuestras emociones. Y no es malo decir necesito ayuda. Tengo problemas de ira. Estoy teniendo demasiados problemas en mi casa, en mi trabajo. No logro controlarme. Hay algo que está mal en mí. Necesito ayuda. No hay nada de malo con eso. Y en último lugar, las relaciones tóxicas. En muchas ocasiones vas a tener que pintar un límite, establecer un límite con relaciones que tú sabes que en vez de ayudarte te están desviando del propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que nosotros podemos hacer para deshacernos de la carga adicional. Pero el consejo número 3 que quiero darte es que una vez que ya sabes cuáles son los polizones, te deshaces de ellos. Y lo tercero que tienes que hacer es conectarte con la tripulación. Conectarte con la tripulación. Es por eso de que nosotros aquí en Sugar Creek somos muy intencionales en decir que todos necesitamos estar en un grupo de conexión. Porque la verdad es que ni tú ni yo hemos sido diseñados para vivir la vida solos. Así como un barco necesita de todo un equipo de marineros para poder llevar con seguridad ese barco a puerto, tú y yo, nuestras vidas necesitan de personas, necesitan de una comunidad que cuando nosotros nos estemos desviando nos digan: shh, shh, por aquí es el camino, por allá no, por aquí sí. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos solos, podemos desviarnos y nadie se da cuenta. Podemos desaparecer del mapa y nadie se da cuenta. Pero cuando nosotros somos parte de una comunidad más pequeña, como un grupo de conexión, tú y yo estamos siendo pastoreados. Tú y yo estamos siendo retados, estamos siendo inspirados para poder continuar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Ahora, si tú todavía no eres parte de un grupo de conexión, déjame decirte que los próximos 2 domingos que vienen vas a poder tener la oportunidad, al salir por esas puertas, de poder explorar los diferentes grupos de conexión que nosotros tenemos aquí a tu disposición, para que puedas conectarte, para que puedas crecer, para que puedas aprender de la palabra de Dios, sobre todo para que puedas aplicar principios bíblicos que van a ayudar a tu vida. Y más importante que todo, te van a enseñar
a profundizar en tu relación con Jesús. Y eso me lleva a mi último punto. Lo mejor que nosotros podemos hacer para lidiar con los polizones es confiar en el capitán, el más grande de todos. Jesús es el capitán. Ese aplauso es para Dios. Lo mejor que tú y yo podemos hacer para lidiar con los polizones que nos están alejando del propósito de Dios es confiar en el capitán. Es Jesús. Cuando nosotros rendimos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, cuando nosotros le damos total libertad para que Él dirija nuestro barco, tú y yo podemos confiar y podemos estar seguros de que nada ni nadie nos va a alejar del propósito que Él tiene para nosotros. Eso me recuerda a una historia que leí hace poco acerca de Louis, y siempre se me olvida el apellido, Louis Zamperini. Y resulta que Louis Zamperini era uno de estos jóvenes que desde su edad, desde su adolescencia, él había empezado a tener problemas, había empezado a tener situaciones problemáticas con la ley y todo eso. Y a medida que él iba creciendo, él se enlistó en la Fuerza Aérea para poder pelear en la Segunda Guerra Mundial. Lastimosamente terminó siendo capturado y durante meses fue sometido a golpizas, su rostro fue desfigurado, fue sometido a tortura, fue sometido a muchísimas cosas. Y todo eso hizo que en su corazón se fuera alojando la ira, el odio, el resentimiento contra estas personas. Y cuando él es liberado, él regresa como un héroe, pero dentro de él habían polizones que se habían ya colocado. Y eso llevó a Louis a tener problemas con su esposa. Su matrimonio estuvo al borde del colapso y empezó en una espiral de autodestrucción, en drogas, en problemas con la ley, en muchísimas cosas, lleno de ira, lleno de todo lo que había él adquirido durante todo este tiempo de sufrimiento. Y no fue sino hasta en una de esas situaciones en las que más parece una cita divina, en la que Louis, él durante una cruzada del evangelista Billy Graham, él decide entregarle su vida, entregarle todas las cosas que se habían colado en su corazón, se las entrega a Jesús. Hasta el punto en el que Louis más adelante se convierte él mismo en un evangelista, llevando el mensaje de perdón y de restauración a otros que como él lo necesitaban. Y tiene la oportunidad años después de poder ir a Japón, regresar a Japón y predicarle a aquellos hombres que una vez lo habían tenido cautivo a él. Les habló acerca de ese Jesús que libera y de ese Jesús que puede cambiar y transformar las vidas. Los polizones, ignorarlos no es la solución, pero hay alguien que puede ayudarnos a lidiar con ellos. Y ese es Jesús. Rendir nuestra embarcación, nuestra familia, nuestro matrimonio a Jesús es el primer paso para poder tomar acción y deshacernos de cualquier cosa que está alejándonos del propósito de Dios. Si tú estás aquí hoy y ya eres un seguidor de Jesús, déjame recordarte que Dios está aquí. Dios desea que tú traigas esas cosas nuevamente a la cruz y que tú puedas entregar y rendir nuevamente todas esas cosas a Él. Si esta es la primera vez que tú harás esto y todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que estamos deseosos de ayudarte a que, al igual que Louis y al igual que muchísimos otros acá, hemos encontrado en Jesús la restauración y una nueva vida. Tú también puedas hacerlo. Saliendo por esas puertas hay un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, y hoy me encantaría poder ayudarte a tomar esa decisión. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos conoces mejor que nadie. Y aun cuando en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que entra en nuestra vida y se asienta en nuestros corazones, pero tú, Señor, tú conoces hasta lo más profundo de nuestro ser.
Te pedimos que examines nuestro corazón constantemente, que nos traigas luz, Señor, a las cosas y a las situaciones que necesitamos cambiar y que nos des la fuerza para poder cambiar por medio de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que seas tú, por medio de tu Hijo Jesús, el que nos ayude, Señor, a luchar contra todo aquello que está alejándonos de tu propósito bendito. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto. Amén.